Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Derecho en Cápsula. Les habla Emilio Aquino Jiménez, abogado. Continuando con el tema o la etapa de ejecución de la pena en el proceso penal dominicano, seguimos abordando la parte que tiene que ver con el juez de ejecución de la pena, especialmente aquella que tiene que ver con la parte jurisdiccional del juez de ejecución de la pena. Lo primero que hay que tener claro es que el juez de la ejecución de la pena es un juez que tiene competencia para conocer todo lo concerniente a la persona que ha sufrido una condena definitiva. Es decir, aquella persona que ha sido condenada y la sentencia de condena haya adquirido la autoridad de la cosa juzgada. En ese sentido, dice la norma procesal penal que el juez de la ejecución de la pena no tiene competencia para conocer situaciones que tengan que ver con personas que estén privadas de libertad de manera preventiva. En este caso, cuando la persona está preventiva, la competencia para conocer cualquier solicitud de esa persona preventiva o de ese privado de libertad de manera preventiva la tiene el juez apoderado del proceso. Es decir, que mientras haya un juez ordinario apoderado del proceso penal, es a ese juez que tiene que acudir cualquier solicitud que haga el imputado que está privado de libertad de manera preventiva. Esto no quiere decir que el juez de la ejecución de la pena no tenga competencia para salvaguardar los derechos humanos o fundamentales de las personas que están en la jurisdicción donde él ejerce sus funciones. Es decir, hay cuestiones que son de índole de derechos fundamentales que en su momento no tienen nada que ver con el procesado, sino que son de índole general, es decir, que afectan a todos los privados de libertad que están en esa jurisdicción. Y en ese caso es una apreciación particular de quien les habla. El juez de la ejecución de la pena tendría competencia para garantizar los derechos fundamentales de los privados de libertad que estén en su jurisdicción. Sin embargo, cuando se trata de solicitudes que hace un condenado de manera definitiva, es el juez de la ejecución de la pena quien tiene las competencias para conocer jurisdiccionalmente esa solicitud. Y una de las solicitudes más importantes que se hacen por ante el juez de la ejecución de la pena cuando la persona está condenada es la que tiene que ver con la libertad condicional. Todo penado, toda persona condenada de manera definitiva tiene el derecho a que una vez cumpla la mitad de su sanción, es decir, la mitad de la condena, tiene derecho a solicitar por ante el juez de la ejecución de la pena el otorgamiento de la libertad condicional. Para eso el condenado debe reunir un sinnúmero de requisitos, ya sean formales, como son la mitad de la condena a la pena que esté condenado, que la pena a la que esté condenado sea superior a un año y que haya tenido un buen comportamiento durante la ejecución de la pena. Este tiene la oportunidad de acudir al juez de la ejecución de la pena para solicitar su libertad condicional. Y el juez de la ejecución de la pena está en la obligación de fijar una audiencia para conocer esa solicitud de libertad condicional. Esa solicitud debe ir acompañada, la solicitud que haga el abogado, o incluso lo puede hacer un familiar o lo puede hacer el personal administrativo de la cárcel donde se encuentra guardando prisión la persona. Puede enviar la documentación al juez de la ejecución de la pena para que esa persona tenga la oportunidad de que se le conozca la libertad condicional. Una vez apoderado, el juez va a fijar una audiencia, a cuya audiencia deben ser convocadas todas las partes: Ministerio Público, el interno, que es el condenado, las víctimas si las hay, y el abogado del interno.
En caso de que él no tenga abogado, el juez de la ejecución de la pena solicitaría la asistencia de la defensa pública. Y una vez allí se va a discutir los méritos que tiene el condenado para ser beneficiario de la libertad condicional. Si cumple los requisitos objetivos y subjetivos, es decir, las documentaciones necesarias, y tiene la mitad de la condena, y además el juez observa que la persona tiene buen comportamiento y que está apto para poderse ir reinsertando de manera paulatina a la sociedad, el juez puede otorgar la libertad condicional y ejecutar esa libertad una vez se emita la resolución. Entonces el interno quedaría sujeto a la vigilancia del juez de la ejecución de la pena y a los requisitos que le establezca el juez de la ejecución de la pena en su decisión. O por el contrario, el juez puede denegar la libertad condicional, en cuyo caso el interno tiene la oportunidad de esperar 3 meses para solicitar nuevamente la libertad condicional o recurrir ante la Corte de Apelación la negativa de la libertad condicional. En una próxima entrega vamos a ver cuáles son las implicaciones que tiene y los requisitos que debe tomar en cuenta el juez de la ejecución de la pena para otorgar o no una libertad condicional y las alternativas que tiene el interno, sea cuando sea otorgada o rechazada la libertad condicional. Nos vemos en una próxima entrega de su programa Derecho en Cápsula y recuerden suscribirse al canal y darle a la campanita para contenidos similares. Hasta una próxima entrega de su programa Derecho en Cápsula.